Información epidemiológica. El 31 de diciembre del 2019 se informa sobre un grupo de 27 casos de neumonía de origen desconocido, en la ciudad de Wuhan, en China, en un mercado de animales. El inicio de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre del 2019. Ya el 7 de enero del 2020 las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2, esto en relación a su antecesor, el SARS-CoV-1, en el 2002. El día 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial. Básicamente aún no está claro su origen, pero los estudios filogenéticos revisados hasta el momento apuntan que muy probablemente el virus provenga del murciélago y que de allí haya pasado al ser humano a través de mutaciones o recombinaciones sufridas en un hospedador intermediario, probablemente de algún animal vivo, que obviamente se encontraba en el mercado de Wuhan, ¿no? Generalidades. Los coronavirus son virus de ARN de gran tamaño con envoltura prominente. Son una causa del síndrome respiratorio agudo grave, SARS, y también del síndrome respiratorio del Cercano Oriente, el MERS. Establecen infecciones persistentes en sus hospedadores naturales y tienen una tasa de letalidad del 3%. En cuanto a la microbiología, hasta la aparición del SARS-CoV-2 se habían descrito 6 tipos de coronavirus en seres humanos. Tenemos que reconocer que son virus esféricos de 100 a 160 nanómetros de diámetro y tienen una envoltura que contiene ARN monocatenario de polaridad positiva de aproximadamente 26 y 32 kilobases de longitud. El genoma del virus SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales: la proteína S de espina, la proteína E de la envoltura, la proteína M de la membrana y la proteína N nucleocapsídea. La proteína S es la más resaltante. La proteína S se ensambla como hemotrímero y forma estructuras que sobresalen de la envuelta del virus. La proteína S contiene el dominio de unión al receptor celular y por lo tanto es la proteína determinante del tropismo del virus, y además es la proteína que tiene la actividad de fusión de la membrana viral con la celular y de esta manera permite liberar el genoma viral en el interior de la célula que va a infectar. En cuanto a las características generales, los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronavirinae, dentro de la familia Coronaviridae. Esta subfamilia comprende 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta coronavirus, de acuerdo a su estructura genética. Los alfa coronavirus y los beta coronavirus infectan solo mamíferos y normalmente son los principales causantes responsables de las infecciones respiratorias en los humanos. Estructuralmente, aquí tenemos 3 datos. Los coronavirus, como ya lo mencionamos, son esféricos de aproximadamente 100 a 160 nanómetros de diámetro, con envueltas y contienen ARN monocatenario de polaridad positiva. Y como ya lo mencionamos, el genoma del SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales: la S o espina, la E o envoltura, la M membrana y la N nucleocapsido. Aquí tenemos la estructura del coronavirus, SARS-CoV-2 mejor dicho. Básicamente el virión es un virión del SARS-CoV-2, en su forma infectiva. Tiene glicoproteínas, dentro de las cuales se encuentra el ARN, material hereditario compactado en proteínas. Y en la superficie se va a destacar lo que es la proteína S, ¿no? Gracias a su nombre en espina, a su forma. Una forma de aguja que tiene un papel relevante en la infección. Mecanismos de transmisión en humanos. 3 mecanismos en cuanto a las secreciones: por contacto directo con las gotas respiratorias de más de 5 micras, a través de mucosa de la boca, nariz o boca u ojos, por ejemplo. Se ha detectado en secreciones nasofaringeas en la saliva. La transmisión vertical en este caso del SARS-CoV-2 en principio es poco probable. Más que nada se infectan el niño o el bebé cuando ya tienen contacto directo con la madre. La enfermedad del SARS-CoV-2 tiene un periodo de incubación asintomático, probablemente de entre 2 a 14 días, durante el cual se podría transmitir el virus. Duración de la enfermedad: desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas.
Es de 3 a 6 semanas cuando es muy grave o ha sido grave o crítica, y el tiempo entre inicio de los síntomas hasta la instalación de síntomas graves como la hipoxemia, por ejemplo, es de 1 semana, y es de 2 a 8 semanas hasta que se produce el fallecimiento. En cuanto a la fisiopatología, el virus va a ingresar, se va a instaurar en las vías respiratorias inferiores conformadas por los bronquios terminales, sacos alveolares, alvéolos. Va a actuar a nivel de las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2. Recordemos que tienen una función muy importante para la síntesis y producción de surfactante. El surfactante es un material muy importante para mantener la tensión superficial de los alvéolos, así evitar los colapsos alveolares, que obviamente son causantes de los edemas, exudados, dificultades en el intercambio gaseoso, alteraciones del intercambio el intercambio hematogaseoso, alteraciones en la relación ventilación-perfusión. Obviamente esto trae grandes consecuencias a nivel general del sistema respiratorio. Pero bueno, nos estábamos desviando. El principal motivo entonces es que el virus va a ingresar precisamente con una estructura muy importante que tiene, que es la proteína S. Como nosotros indicamos, es la proteína que tiene interrelación con la membrana celular. La membrana celular del hospedero tiene un receptor, el receptor ECA2, que es básicamente la enzima convertidora de angiotensina 2. Recordemos que es una enzima que forma parte de una ruta bioquímica que va a intervenir en la regulación de la presión sanguínea, así como también en procesos inflamatorios, ¿de acuerdo? Que están contenidos no solamente en las células respiratorias tipo 2, sino también en las células epiteliales de los vasos sanguíneos, de los riñones, del intestino. Pero, como ya lo mencionamos, en mayor cantidad aquí en las células respiratorias, neumocitos. Entonces se va a producir la interacción del virus con la membrana. Este virus va a ingresar a través de la membrana en forma de endosoma. Una vez como es endosoma, se va a liberar el ARN ya ingresando directamente al núcleo. En el núcleo se va a producir lo que es un proceso de transcripción del ADN. Este mensaje va a ser traducido por los ribosomas, por nuestros ribosomas, y este virus va a aprovecharlos para producir sus propias proteínas polimerasas, de los cuales luego va a hacer algunas copias que obviamente pueden ser proteínas completas o proteínas parciales, proteínas como la S, la M, la N y la E. Es decir, puede producir o completamente los tipos de virus o proteínas parciales componentes de este virus. Bueno, luego de ello va a producirse lo que es la exocitosis, que en muchos casos o puede causar apoptosis, en muchos casos no, y así se va a producir lo que sería una infección general aquí de la célula. Cuando se produce esta infección, básicamente las células afectadas se encuentran de alguna manera ya marcadas, y se va a producir una reacción nuevamente en el sistema inmunitario, específicamente por las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos, células dendríticas, las células estimuladoras de colonias granulocitos. Estos van a fagocitar directamente a las células alveolares, lo cual van a atraer también linfocitos T, y luego va a empezar una estimulación, una cascada de liberación y secreción de citoquinas como la interleuquina 2, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. Estos nuevamente van a pasar una información directamente hacia los linfocitos B en cuanto a la inmunidad humoral, y estos se van a transformar en células plasmáticas. Las células plasmáticas van a presentar anticuerpos, inmunoglobulinas, los anticuerpos para erradicar y eliminar directamente el virus. La inmunoglobulina M en primer paso, la inmunoglobulina G en segundo paso, pero esta es la más importante, ya que esta refiere a una inmunidad específica contra el virus. Eso es básicamente cuando ingresa
hacia las células respiratorias. ¿Qué pasa cuando entra a las células epiteliales de los vasos sanguíneos? Que como dijimos también tienen receptores tipo ECA2. Bueno, básicamente cuando ingresan aquí se van a liberar factores de coagulación, factor 8 por ejemplo, o el factor de von Willebrand. Esto va a aumentar el proceso de coagulación, pero eso tiene una consecuencia muy grave, porque aquí al aumentar el proceso de coagulación se produce normalmente lo que podrían ser trombos, y cuando hay un desprendimiento, las embolias. Y obviamente esto causa lo que es en el paciente a muchas ocasiones trombosis, básicamente en los miembros inferiores, y que pueden ser de gran repercusión hasta causar la muerte en forma indiscriminada. Aquí también indicamos obviamente el SARS-CoV-2 penetra en la célula empleando como receptora la enzima convertidora de angiotensina 2. Debemos recordar eso. Es una exopeptidasa de la membrana que está presente, como ya lo mencionamos, en el riñón, los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la interacción. Aquí encontramos las moléculas más importantes. Entonces la activación, también la activación de la proteína S básicamente está mediada por la proteasa transmembrana proteasa serina 2. Lo que va a hacer esto actuar como una cuchilla, va a cortar a la proteína S para que pueda ingresar con facilidad. Esta proteína transmembrana se encuentra en la misma altura de la ECA2. Entonces en un complejo los tres van a permitir que este virus pueda ingresar en forma de endosoma. Como ya lo mencionamos, luego en el citoplasma se va a adherir al retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, y luego se va a producir lo que es una exocitosis. Para ello se necesita de un pH adecuado. Entonces es muy importante el papel de la proteína S, el receptor ECA2 y la proteasa transmembrana serina 2 en la entrada del virus a la célula. Esto básicamente esto hace que estas moléculas se conviertan en moléculas muy importantes, sobre todo para el desarrollo de tratamientos o vacunas. Acá tenemos una imagen del paso a paso. El cuadro clínico, bueno, las infecciones provocadas por el coronavirus pueden causar casos leves o moderados, desde casos leves a moderados, similares a una infección aguda o común. Los signos y síntomas más frecuentes de las infecciones del COVID son fiebre alta, tos seca, pérdidas del sentido, olfato, gusto, como también dolores de cabeza, dolores de garganta, pero no todos los síntomas anteriores pueden estar presentes. Se pueden presentar combinaciones de estos síntomas, y estos muchas veces pueden evolucionar a casos más graves como las neumonías. Y aquí presentarse otros tipos de síntomas como la disnea, la mialgia, sensación de opresión en el pecho, entre otras. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a ser más específicos. Aquí los que más uno puede escuchar en los medios de comunicación o a través de las redes: la ivermectina, la acitromicina, la hidroxicloroquina. Bueno, también estamos hablando por qué el agua con jabón. Bueno, eso es más que nada para de información superficial. Pero en cuanto a la ivermectina, por ejemplo, básicamente es un antiparasitario de libre espectro y que se ha utilizado en modelos experimentales como un principal agente que combate los virus. Ya combatió, por ejemplo, en algunos experimentos el dengue, la influenza, y también fue un tratamiento eficaz contra el SARS-CoV-1. Y ya que el SARS-CoV-1 tiene una similitud del 80% con el SARS-CoV-2, es utilizado como un agente importante. ¿Cómo actúa la ivermectina? Básicamente, cuando hay una interacción del virus con la célula hospedera, inmediatamente se liberan algunas interleuquinas. Entre esas interleuquinas el complejo, por ejemplo, también de los interferones, alfa beta, pertenecientes al grupo 1 de interferones. Esos interferones van a unirse a los receptores, provocándose un complejo interferón receptor. Este interferón receptor va a tener como principal misión enviar mensajes al núcleo y así producir una respuesta antiviral. Entonces, ¿qué sucede? Existen proteínas
en el citoplasma que van a ayudar para enviar este mensaje, denominadas importinas. Entonces, cuando las importinas se adhieren a este interferón y receptor, se va a formar el complejo importinas alfa y beta en relación a los interferones alfa y beta, ¿no? Este complejo importinas alfa y beta es como una llave que va a poder ingresar directamente al núcleo. Es exclusivo, solamente integral y compacto a este complejo importinas alfa y beta son los únicos que van a poder ingresar al núcleo. Cuando ingresan al núcleo ya se produce una respuesta antiviral. Pero ¿qué sucede? El virus también es inteligente. El virus obviamente va a ingresar. Inmediatamente al ingresar al citoplasma se va a acoplar a este complejo. Por sí sola no puede ingresar. Entonces lo que va a hacer es acoplarse a este complejo, importinas alfa y beta, y van a ingresar al núcleo. Una vez en el núcleo pues va a producirse lo que ya nosotros mencionamos, una replicación del ADN y luego una traducción, ¿no es cierto? Formando nuevas estructuras, nuevas proteínas subgenómicas o proteínas estructurales ya dichos. Lo que va a hacer la ivermectina es básicamente desintegrar este complejo conformado por los virus y el complejo de importinas alfa y beta. Y de esa manera va a evitar entonces que pueda ingresar al núcleo y producirse una infección generalizada, aumentar la infección. Entonces básicamente va a desestabilizar el complejo transportinas alfa y beta y así no va a poder ingresar. En el caso de la acitromicina, que es un antibiótico utilizado mayormente en las infecciones bacterianas, actualmente está siendo empleado porque existen diferentes infecciones bacterianas asociadas al COVID. Y como hay infecciones bacterianas, pues se utiliza la acitromicina para combatirlas y controlarlas. En el caso de la hidroxicloroquina es un caso parecido a la ivermectina, ya que precisamente cuando hay una interacción del virus con la membrana al ingresar y directamente transportarse hacia el núcleo para producir una proliferación, una infección general, se necesita de una condición muy importante que es el pH disminuido, muy bajo, pH ácido. Lo que va a hacer la hidroxicloroquina es alterar ese pH, volverlo alcalino y de esa manera impedir que pueda dirigirse al núcleo para producir la infección general. Básicamente esos son los tres medicamentos utilizados, pero que obviamente no están comprobados científicamente en humanos. Ha sido comprobados, como lo hemos mencionado, in vitro, pero no dentro del organismo del ser humano. Medidas de prevención, bueno, conocemos algunas. Básicamente eso es lo que tenemos que hablar sobre el coronavirus. Muchas gracias.